Y entonces aquel hombre pudo ver el destello de gloria que estaba allá adentro. Y se le fue revelado que él lo podía salvar. Porque él dijo que venía, hermano. Yo creo, por lo que estoy entendiendo, que esos ladrones, que por lo menos ese ladrón, hermano, era un gentil que necesitaba salvación, porque Simeón ya lo había dicho: luz para revelación a los gentiles. Y en ese momento fue luz para ese hombre. Y entonces él clama, cuando ve por dentro al Señor, ve la salvación ahí, ve la luz, porque el Señor dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entra y sale al otro lado, y haya pastos y descanso para su alma. Amén. Entonces es lo que vio, hermano amado, en ese pasaje, hermano, tan precioso. Aquel hombre pudo ver la puerta que se estaba abriendo, o que se abrió, o que estaba abierta. Y entonces dijo: no, aquí es mi salvación. Yo no sé qué cosas vio a través de Cristo, hermano, pero de que vio pastos del otro lado, los vio. Y entonces fue que le clamó y le dijo: por favor, ten misericordia de mí, acuérdate cuando vengas en ese reino que yo estoy viendo dentro de ti. Y entonces le dijo: no, hoy mismo yo te salvo. Tuvo la revelación en la cruz del Calvario. Y eso ya estaba descrito allá en Génesis. Génesis, no, en Éxodo, en el tabernáculo de Moisés. Porque dice que el sumo sacerdote, para entrar a este lugar santísimo, debía pasar por el atrio, donde se encontraba el altar de bronce, es decir, la figura del sacrificio de Jesucristo. Ahí lo vio. El lavacro, figura del bautismo en agua. Otra revelación para nosotros, como gentiles. A través de nosotros entrar, hermano amado, o pasar por el agua, para nosotros se queda muerto la vana manera, o la antigua manera que nosotros teníamos de vivir. Es decir, el hombre viejo queda sepultado. Así es, amén. Eso no lo sabíamos. Si alguno aquí no está bautizado todavía, hermano, es necesario que lo haga. ¿Por qué? Porque entonces la revelación viene para que usted deje su hombre viejo en aquel lugar. Amén. Déjeme decirle que el bautismo no debería de ser, hermano, una serie de enseñanzas. Creo que nosotros hemos tal vez de alguna manera malinterpretado o equivocado aquello. La persona que recibe a Cristo Jesús, que se compunge en su corazón, que desea tener un cambio en su vida, es decir, le llega el arrepentimiento a su vida, debería de ser así, inmediatamente baja al agua. Y ya después entonces venir y explicarle que todos los porqués y todo lo demás que nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque sencillamente, hermano, es el que creyere y fuere bautizado. Amén. Es inmediato. ¿Para qué? Para que entonces, hermano, en nosotros esa revelación se cumpla. Es decir, nos están quitando el velo. Ahora es cuando hay que entrar. Eso es lo que el Señor estaba diciendo cuando el velo fue roto. Ahora es tiempo de entrar hasta el lugar santísimo, sin necesidad que nosotros, hermano, tengamos que tener todo ese montón de rituales que tenían. Usted y yo ahora entramos por medio de la oración y llegamos hasta el lugar santísimo. Amén. Es decir, a través de Cristo, por supuesto. Gloria a Dios. Entonces viene y el bautismo no era para nosotros, pero vino a ser revelado en Cristo. Se quitó otro velo. Así es. Nuestra vida, hermano, mire, eso es bien tremendo. ¿Sabe por qué? Porque los velos son algo así también como cuando Lázaro salió de la tumba. Primero que nada, venía del lugar oscuro. Venía de un lugar oscuro. Y entonces cuando sale, hermano, sale como vendado o velado, ¿verdad? Todo lleno de vendas o de velos. Y entonces le dice el Señor a los que estaban con él: ahora vayan ustedes, desátenlo, quítenle todas las vendas, todos los velos que tienen, y déjenlo ir libre.
Entonces nosotros necesitamos la revelación para ser libres. Amén. Ahora, la revelación, claro, hay que pedirla, hay que buscarla, pero aquí toco un tercer o cuarto punto, y es: la revelación viene a través de los ministerios. Amén. Y obviamente, pues los ministerios lo representan ministros, ¿verdad? O se les fue dado a los ministros. Entonces nosotros necesitamos, ¿qué cosa? La administración de los 5 ministerios. Y casualmente están ahí en Efesios. Si usted lo quiere buscar más adelante, Efesios 4:11. Ok, entonces dice: luego llegaba a la entrada del lugar santo, en donde se encontraba 5 bases, es decir, habían 5 pilares, así. Figura de los 5 ministerios primarios. El lugar santísimo estaba separado del lugar santo por el velo, y este estaba sostenido por 4 pilares. Figura de los 4 evangelios y de las diferentes facetas del Señor Jesús, o del Señor como siervo, como rey, como hombre y como Dios. Entonces, ¿qué viene a quitarnos a nosotros el velo? El Evangelio. El que entiende el Evangelio le cae la revelación. Es decir, el que le quitan el velo puede entender el Evangelio. El Señor Jesucristo. Lo tremendo es que el Señor dejó el Evangelio puesto en parábolas. Y para poder entender las parábolas, ¿qué se necesita? Sí, entender, claro, la revelación, la sabiduría y todo, pero ¿sabe qué se necesita? El temor de Jehová. Porque el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Si uno teme al Señor, entonces va a desear sabiduría. Cuando viene la sabiduría, viene la revelación. Si usted y yo no deseamos, si usted y yo no tenemos temor del Señor, hermano, es difícil. Por eso, todo aquel que no tiene temor del Señor anda como se le da la gana y hace lo que quiere. Y ellos mismos declaran que su infierno o su cielo es aquí, en esta tierra, desconociendo lo que viene después, lo que está detrás de este velo llamado muerte también. Entonces nosotros necesitamos revelación. Mire, esa es otra de las cosas que vienen a nuestras vidas. Cuando viene la revelación, se quita el miedo de la muerte. Pregunto, ¿cuántos de nosotros ya no le tememos a la muerte? ¿Estás seguro? Venga aquí, pues vamos a mandarlo de una vez. Nadie, ¿verdad? Lo que pasa es que mientras más caminamos hacia la luz que es Cristo, más va decayendo o más va aminorando esa muerte o ese miedo a la muerte, ese temor a la muerte, porque se va cambiando en temor a Dios. De hecho, la muerte es el último enemigo a vencer antes de proclamarse rey o de proclamarlo rey del Padre. Entonces, la revelación quita el temor en nosotros. Les sigo leyendo esto que está para que vean que la revelación es importantísima para nuestras vidas. Dice, vamos a ver, era necesario que el sumo sacerdote, para llegar al lugar santísimo, pasara por el velo y a la vez por los pilares. Entonces quiere decir que en el Evangelio, hermano, se abre ese velo para poder ver más allá. La revelación, lo que está detrás del velo. Para nosotros, hermano, estaba develado muchas cosas. Nosotros éramos, la Biblia dice que nosotros éramos un pueblo que no era pueblo. Y nosotros no teníamos a Dios por Dios. Hasta que Él se presentó a nosotros como Dios. Y entonces ahora nosotros podemos tenerlo a Él como Dios y como Señor. ¿Sí? Pero yo pregunto, ¿no será entonces que también necesitamos la revelación de la sujeción? Y todo eso está descrito en lo que leímos anteriormente. Vuelva conmigo, por favor, a Efesios 1. Oiga, pues, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, es decir, de Jesucristo. Y entonces aquí yo quiero empezar lo que tenía que decirle. Primero dice, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que viene a ser la revelación? Nos alumbra los ojos del entendimiento. Por eso, hermano, no dice los ojos del conocimiento, sino dice los ojos del entendimiento. Entonces usted y yo no necesitamos solamente conocer, sino entender. Para llegar a la revelación necesitamos entender. Y vamos a entender cuando venga la revelación. Amén, amén. Ok, ¿qué más dice? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene? La vida eterna. Pero la Biblia dice que Cristo es la esperanza de gloria. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a tener esa esperanza? A través de la revelación. De la revelación que el Padre da a través de Jesucristo. Entonces, usted y yo necesitamos esa revelación para poder entender la esperanza a la que fuimos llamados, que es obviamente la vida eterna, que es Cristo mismo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Es decir, ¿cuál es la heredad de los santos, hermano? La vida en Cristo, la vida eterna, Cristo mismo, la heredad de los santos. Venid, dice, los santos del Padre, es decir, aquellos que fueron santificados, fueron llamados, porque ¿cuál es la herencia para nosotros los santos? La herencia es poder tener, miren, todo el tiempo, que esa comunión con Dios. Esa es la herencia más grande que nosotros podemos tener, porque el Señor, hermano, dejó sin heredad a Israel. ¿Cuándo? En el momento en el que el Señor dijo, y parándose frente a Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas, no supiste conocer, ¿qué cosa? El tiempo de tu visitación. Entonces nosotros ahora sí hemos conocido el tiempo de la visitación. ¿Y para qué quería el Señor el tiempo de la visitación? Para prepararnos una mesa. Ese fue el momento en el que les dijo a sus discípulos, el tiempo ha llegado. Es decir, la hora es ahora, en este momento. Vayan, preparen un lugar. Y les dijo, yo he tenido un deseo epitúmico. Es decir, en mí ha estado este anhelo tan grande de poder estar con ustedes. ¿Dónde? En la mesa. En la mesa. Y tanto así que el Señor dijo, esto ya, el jugo de la vid y el pan, no lo voy a comer ni a beber, sino hasta que todos estemos a la mesa del Padre. Entonces, una de las revelaciones más grandes, hermano, que nosotros tenemos es la comunión con el Señor. Usted y yo ahora podemos tener la comunión con el Señor. Usted y yo fuimos llamados a tener esa comunión con Dios. Porque cuando tenemos comunión, entonces el Señor viene y nos expone todos sus planes. Nos expone todo su amor. Nos dice a nosotros y nos habla. Y cuando Él habla, entonces nosotros cobramos vida en nuestra alma. Dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Usted cree? Entonces usted lo que tiene a través de la revelación, porque la revelación viene para los que creen también, o más bien solo para los que creen. ¿Qué es lo que entendemos entonces por la revelación? La supereminente grandeza de su poder. Porque siendo Él Dios, se hizo hombre, y siendo hombre se hizo cenizas, pasando por la cruz, llegando a las partes más bajas. Y ahora
lo más tremendo es que no solamente está a la diestra del Padre, siendo Él otra vez o siendo puesto por sobre todas las cosas, sino que dice que tomó nuestro corazón para hacerlo habitación. Esa es la supereminente grandeza de Dios, que siendo tan grande, tan extraordinario, ahora lo que buscó fue su corazón para hacer una morada. Hermano, eso es inexplicable e inentendible para el que no tiene revelación. Es inexplicable y es inentendible para el que no tiene revelación. El que tiene la revelación, entonces, porque lo creyó. Vuelvo otra vez, vuestra fe. Y el Señor dijo: esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué cosa? La fe. Usted y yo tenemos revelación, hermano, cuando creemos. ¿Usted cree que el Señor vive en su corazón? Amén. Voy a hacerle una pregunta un poquito más a fondo. ¿Usted cree que Él es Señor de su vida? Amén. ¿Y entonces por qué a veces no obedece? Bueno, yo también pues no me excluyo, ¿verdad? ¿Por qué no obedece? Porque todavía tienen que seguirse cayendo velos. Porque todavía necesitamos más revelación. Ok, entonces yo ya lo demás solo se lo leo porque vamos a participar de esa mesa preciosa. Amén, amén. Dice, según, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, es decir, el Padre, a Jesucristo, ¿verdad? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire, hermano, esa es una de las revelaciones más extraordinarias que pueden haber. Que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo más extraordinario? Que la iglesia, porque el Señor Jesucristo siempre ha sido cabeza de todas las cosas, pero lo más extraordinario es que ahora fue puesto sobre la iglesia, y la iglesia Él la tomó de entre seres mortales como usted y como yo. Amén. Y eso es lo que a muchos no les entra en la cabeza, que haya gente que pueda llegar a ser la esposa, la novia de Cristo. Y por supuesto, si es el cuerpo de Cristo, va a gobernar por sobre todo lo que a Él le dieron. No, de plano usted no entendió todavía. No se preocupe, va a venir la revelación para su vida. Usted tiene la oportunidad de llegar a ser la esposa de Cristo, gobernar sobre todas las cosas, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todas las autoridades. Eso es lo que la Biblia dice. Pero ¿sabe qué es necesario? Ingrediente básico: creer. Amén. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a participar de esta revelación tan grande que el Señor nos dio, que es su cuerpo y su sangre. Cuando en principio el Señor Jesús habló de su cuerpo y de su sangre, dice la Biblia que muchos se fueron. Y entonces Él les dijo a sus propios apóstoles: si ustedes también no creen, tienen las puertas abiertas para irse. Pero gracias a Dios que ellos habían recibido la revelación del Espíritu. Y entonces dijeron: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a correr? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿En quién vamos